Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más, una bendición poder continuar llevando la palabra del Señor de esta manera. En esta tarde les voy a invitar a buscar, hermanos, en el libro según San Mateo, capítulo 24. Vamos a estar buscando el versículo 21 para tener la lectura base de nuestro mensaje de esta noche. Gracias por sus oraciones, hermanos. Sigan orando unos por otros. Necesitamos de la oración del pueblo de Dios. Les agradezco también personalmente de sus oraciones, hermanos, por mi salud, por mi persona. Gracias por apoyarme de esa manera, hermanos. Si tienen el versículo, dice así la escritura, voy a leer aquí en alta voz. Si usted gusta leer conmigo, puede hacerlo también. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo el versículo 21 nada más. Dice: porque habrá entonces grande aflicción o gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será después. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, que Dios nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Gracias te damos, Padre, en esta oportunidad, por el privilegio que nos das de poder estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que hables en nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria.
Ruego también, Padre, por los hermanos que en esta hora están escuchando el mensaje, que se reúnen para poner atención a la Escritura, a la palabra de Dios que será compartida. Bendice sus almas, sus vidas, Señor, y que en esta noche, Señor, lo que vamos a escuchar pueda ser de grande aliento, de gran estímulo y también un reto para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por todo. Continúa con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, esta noche, hermanos, queremos usar este pasaje de la Escritura para hablar sobre el tema los acontecimientos después del rapto. Es interesante, hermanos, las cosas que la Biblia enseña acerca de lo que va a estar sucediendo después de que el rapto de la iglesia suceda. Cuando la iglesia sea llevada, hermanos, de aquí de la tierra, entonces sucederán cosas tanto aquí en la tierra como en el cielo también. Después, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, hay un periodo de tiempo de 7 años. 7 años, parecen muchos, pero en realidad son pocos, y la verdad que Dios hará que se hagan como pocos años, por la razón de que por su misericordia para la humanidad que estará en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo, en esos 7 años, habrá una gran tribulación. Una tribulación que, como dice el Señor aquí en el versículo que acabamos de leer, una tribulación que nunca ha habido en la tierra y no habrá otra después de esa. Con esa será suficiente. Es decir, que la ira de Dios será descargada sobre la tierra, hermanos, en ese lapso de 7 años. En ese tiempo podemos contar los años, porque la Biblia enmarca que habrá un periodo de tiempo, pero el tiempo de la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, nosotros no podemos decir cuándo va a ser, en qué tiempo exactamente, en cuál año, porque la Biblia no nos marca ninguna fecha para eso. Pero después de eso, entonces sí podemos decir que va a haber un periodo de tiempo donde van a estar sucediendo varias cosas. En esta noche, hermanos, queremos tomar el tiempo para hablar sobre los acontecimientos que van a estar sucediendo aquí en la tierra después del arrebatamiento. En otra ocasión estaremos hablando de los acontecimientos allá en el cielo durante ese tiempo también. En el mismo tiempo que estarán pasando algunas cosas aquí en la tierra, en el cielo estarán pasando otras cosas también. Pero en esta noche queremos tomar este tiempo para hablar acerca de lo que la Biblia dice, de lo que sucederá justamente después del rapto. Hay dos cosas que son notorias en los 7 años. Pudiéramos decir que los primeros 3 años y medio, es decir, la mitad de los 7 años, la tierra va a experimentar una aparente paz, pero después de los 3 años y medio vendrán los juicios de Dios sobre la tierra, que es lo que llamamos la gran tribulación. Así que vamos a estar viendo esas dos cosas porque es necesario entender esto. ¿Por qué queremos comprender esta situación si la iglesia ya no va a estar aquí? Si nosotros como iglesia no estaremos aquí. Hay alguna controversia en cuanto a eso, por cierto, hermanos, que hay quienes creen que la iglesia va a estar pasando por la gran tribulación. Otros creen que la iglesia estará hasta la mitad de la tribulación. Pero en fin, la Biblia dice que la iglesia será arrebatada antes de ese tiempo. Así que de hecho que nosotros le creemos más a lo que dice la Biblia que lo que algunos pensadores creen. Así que basados en eso, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en esta noche, hermanos. En la primera etapa del tiempo después del arrebatamiento, la tierra, hermanos, va a experimentar algo como nosotros le conocemos, como la Biblia lo enmarca, la aparición del anticristo. Hoy en día se habla mucho acerca del anticristo. Algunos inclusive hacen conjeturas sobre quién es el anticristo, y algunos piensan que esa persona es una persona política y que ya está en el mundo y que está funcionando. Hasta algunos afirman con nombres propios y todo. Pero hermanos, aquí lo importante es que ese personaje va a aparecer justo después de que la iglesia sea arrebatada en el aire. Quiero que veamos algunos detalles. Por ejemplo, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a buscar el capítulo 5, por favor. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, comenzando con el verso 1, que ya en anteriores mensajes hemos compartido también, pero ahora vamos a agregar el versículo 3. Comenzando con el versículo 1, hermanos, del capítulo 5, dicen: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Esto es lo que sucederá, hermanos. Va a haber una aparente paz en la aparición del anticristo. Cuando el anticristo llegue, hermanos, vendrá a traer la solución al mundo. Recuérdese que este mundo, hermanos, entrará en un caos terrible después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque va a haber millones de personas que fueron desaparecidas y nadie supo para dónde se fueron. Simplemente desaparecieron y ahora entró un caos en la tierra. Y esto aunado a los problemas que ya este mundo tiene. Así que de pronto aparece, hermanos, por ahí un personaje con la solución a todo el problema, y ese será el anticristo. Y este va a aparecer trayendo una aparente paz a la humanidad. Por eso dice aquí que cuando digan paz y seguridad, creen que ya encontraron la paz, la solución a los problemas. ¿Sabe que en este tiempo hay muchos perseguidores de la iglesia? Inclusive en nuestro país, aquí en Estados Unidos, hermanos, hay quienes son perseguidores de la iglesia y afirman sus ideales de ellos. Ellos dicen que la iglesia es la culpable, la causante de todos los problemas del mundo. Inclusive dicen que la Biblia es la que ha contaminado a la humanidad. Entonces, hermanos, cuando vemos eso, entonces de pronto va a entrar un personaje que va a traer la solución, donde no va a haber iglesia, no va a haber Biblia, y aparentemente ellos van a tener la paz. Pero ellos no saben, hermanos, que sin la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en el pueblo de Dios y la iglesia misma, este mundo entrará en un tremendo caos. Por eso dice el Señor que será una aparente paz, simplemente aparentará ser una paz. En el capítulo 6 del libro de Revelación o Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermanos, vaya ahí por favor, busque el capítulo 6 y mire lo que dice aquí, comenzando con el verso 1. Dice: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Hay algunos que creen que este es el Señor Jesucristo por lo del caballo blanco. Esto será, el Señor vendrá también. La Biblia dice que vendrá en un caballo blanco, pero no es en este punto aquí. La verdad que creo que es el anticristo que aparecerá para vencer y tomar control de los gobiernos del mundo. El versículo 3 dice: y cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y fuele dada una grande espada. Ve usted aquí, este otro caballo representa el poco tiempo de la duración de esa paz aparente que iban a tener. Dice aquí que se iban a matar unos a otros, iba a provocarlos a la guerra. Hermanos, hoy en día nosotros prendemos la televisión, escuchamos la radio, o si leemos alguna parte del periódico o alguna información en la internet, encontramos por todos lados, hermanos, siempre vamos a encontrar los rumores de guerras, los posibles países que entrarán en guerra. Y hermanos, cuando venga el anticristo y aparezca, hermanos, todo ese otro gobierno que entrará para dirigir este mundo, solamente vendrá para destrucción de la misma humanidad. Este pasaje que acabamos de leer dice que se le dio el poder para que quitara la paz de la tierra. Ya no va a haber paz, ahora va a haber guerra, va a haber pleitos, se van a matar unos a otros, en fin, es lo que dice la Escritura. El versículo 5 dice: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, es decir, una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario,
y no hagas daño al vino ni al aceite. Habla de la carestía que van a estar las cosas, hermanos. Un denario era el salario de un día de un hombre, de un trabajador. Es decir, que una persona, hermanos, va a tener que trabajar todo un día para comprar una libra de como dice aquí, hermanos, de trigo. Así que es importante conocer todo esto, el caos en el que el mundo va a comenzar a entrar cuando acontezca, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia vienen tiempos difíciles para este mundo. Este mundo no ha experimentado la maldad a todo lo que da, como decimos, hermanos, porque aún está reservado para ese tiempo. Dice el versículo, hermanos, es interesante que aquí habla acerca del vino y del aceite. Las dos cosas que no van a haber problema con eso, hermano, que va a haber en abundancia, va a ser el vino y el aceite. Es decir, hoy en día, hermanos, tenemos una guerra sobre la lucha sobre los países que tienen petróleo, que tienen el aceite. Siempre estamos viendo a ver qué es el país que va a vender más. En fin, en ese tiempo va a haber suficiente, hermanos. Pero nosotros sabemos que no vivimos de eso. Necesitamos, hermanos, el alimento, y en aquel tiempo no habrá alimento, hermanos, se escaseará en lo máximo. El versículo 7 dice: y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Noten este punto, hermanos: una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las bestias de la tierra. Hermanos, esto será al principio de la gran tribulación. Va a haber caos, hermanos. Hoy en día nos asustamos de los gobiernos en la forma como se están manejando. Pero, hermanos, va a venir un tiempo donde las cosas van a estar, ahora sí, como decimos, caóticas. Va a ser lo peor que esta humanidad va a recibir, hermanos. El versículo siguiente dice: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completasen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Qué interesante es todo lo que estamos viendo aquí. Toda esta situación la va a estar experimentando la humanidad en los tiempos de la gran tribulación, al principio de la gran tribulación. Entonces es interesante, hermanos, notar que todo aquel que no recibió a Cristo, todo aquel que despreció el mensaje de la salvación y se quedó para estar en el tiempo de la gran tribulación, sufrirá todos estos juicios que vendrán sobre la tierra, hermanos. En el capítulo 13, si usted es tan amable, hermanos, vaya y busque ese capítulo también del mismo libro de Apocalipsis. Mira lo que dice el versículo 11, hermanos, en adelante hasta el versículo 18. Dice aquí la palabra de Dios: y después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado
que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. Y decía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Es lo que dice aquí la escritura, hermanos. En ese tiempo, hermanos, el anticristo, como ya hemos visto en la lectura, aparecerá y comenzará, hermanos, a tener dominio sobre la tierra, porque, hermanos, habrá una imagen del anticristo que, sin duda alguna, hermanos, yo creo que si podemos analizar un poco la situación, sin duda alguna estamos hablando de la computadora. Hoy en día tenemos, hermanos, las computadoras manejando, dirigiendo muchas de las cosas en las empresas, en los negocios. Todo se rige por la gran computadora. Y en estos tiempos, hermanos, la información básicamente de todos los seres humanos está siendo registrada en un solo cerebro, en el cerebro de la computadora mundial. Así que pues es posible que esté hablando acerca de eso, pero lo interesante de todo es que va a obligar al mundo entero a ponerse una marca, a poner la marca, para que todo aquel que no tenga la marca van a ser eliminados. Lo que está sucediendo en la actualidad, en ese tiempo, hermanos, lo que estamos viendo acerca de cómo el gobierno están tomando decisiones sobre nosotros. Han hecho mandatorio que todos tengan que tener una mascarilla en la boca, en la cara. Lo están poniendo como ley, lo están estableciendo, y toda la gente lo está haciendo. Está cumpliendo, su mayoría de la gente lo está realizando. Yo creo que si hay algo que podemos analizar de esto, es una prueba que simplemente los gobiernos que están detrás de todo esto, hermanos, están comprobando que sí pueden controlar a la humanidad. La humanidad va a ser controlada. Hoy en día estamos también, poco a poco, gradualmente, se están trayendo a todas las áreas, todos los lugares, hermanos, las vacunas para controlar la enfermedad del virus. Y actualmente están haciendo que las personas se vacunen. Las personas, hermanos, se les está dando la oportunidad que vayan, lo hagan libremente, pero va a llegar un tiempo donde va a ser obligatorio. Va a ser tan obligatorio así que van a tener que ponerle la vacuna a todo el mundo. Ahora bien, hermanos, esto nada más es simplemente un pequeño ensayo. Esto no es realmente lo que va a suceder en el tiempo de la aparición del anticristo. Tenemos que entender que esto va a ser, hermanos, como un juicio de Dios para la humanidad que despreció la salvación, que no quisieron al Hijo de Dios, que lo despreciaron, y que por esa razón, hermanos, ahora están recibiendo el juicio de Dios por medio de lo que ellos quisieron. Dicen por ahí un refrán que cada uno tiene lo que se merece. Entonces el mundo de entonces, hermanos, el mundo que estará existente en ese tiempo, estará recibiendo simplemente con todas esas cosas lo que ellos mismos buscaron. Le dieron el gobierno al anticristo, creyeron en él, lo pusieron en el poder, y ahora son controlados por él. Es lo que dice la escritura. Bueno, entonces vemos otro asunto, hermanos, otro caso en la gran tribulación, lo que realmente es la gran tribulación, y eso está en el capítulo 16 de este mismo libro. Vaya conmigo al capítulo 16, búsquelo por favor. Vamos a estar leyendo ahí, hermanos. Hay unos versículos que quisiera que vieran en esta tarde, esta noche, hermanos, porque nos ayudarán a entender lo que estamos compartiendo. Dice aquí en el capítulo 16, comenzando con los versículos 1 y 2, vamos a ver los juicios de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad. Los primeros juicios que caen sobre la tierra, los versículos 1 y 2, son úlceras malignas que Dios va a mandar a esta humanidad. Oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios
sobre la tierra. Quiero que noten esas palabras. La ira de Dios. Algunos no creen que Dios sea capaz de hacer esto, hermanos. Y Dios lo hará porque Dios es justo. Él le dio oportunidad a este mundo. Le ha dado oportunidad. Envió a su Hijo unigénito para que muriera en su lugar, ofreciéndoles la vida eterna para que escaparan de esta condenación o de este juicio. Y la gente no lo quiso hacer. Muchos de los judíos hasta el día de hoy han rechazado. Ellos son el pueblo de Dios. Por eso dice Juan en el capítulo 1 versículo 11. Él dice ahí: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo quisieron aceptar. Hasta el día de hoy no lo aceptan. Muchos de los judíos actualmente están perdidos, sin Dios y sin esperanza, porque ellos, hermanos, a pesar de ser del pueblo de Dios, estas personas han rechazado al Salvador del mundo, que es a Cristo Jesús. Por eso que Dios enviará su ira sobre esta tierra. El versículo 2 dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Es interesante esto, hermanos, que esa plaga que Dios envió, la envía como juicio como la ira de Dios sobre la tierra, sobre aquellos, hermanos, que han rechazado al Señor, aquellos que se fueron desnarizados, como decimos, detrás de la marca, creyendo que era la solución, creyendo que era, hermanos, lo que necesitaban hacer para su salvación, y se encontraron que fueron engañados vilmente por la bestia, hermanos. Y luego dice del versículo 3, hermanos, al versículo 7 encontramos otro de los juicios de Dios sobre la tierra. No solamente vinieron plagas dañinas, hermanos, sobre la humanidad, sino que también el Señor va a mandar otro juicio: el agua convertida en sangre. Los versículos 3 al 7 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto. Quiero que vea esa expresión, hermanos: sangre como de un muerto. Creo que cuando hablamos de la sangre de un muerto, estamos hablando de un cuajarón de sangre. No sé si entiende lo que acabo de decir. La sangre cuajada. La sangre, hermanos, que quizás no se puede ni mover. ¿Por qué? Porque es de sangre de un muerto. Entonces dice el versículo: y toda alma viviente fue muerta en el mar. Todo lo que había en el mar murió por causa de la sangre, hermanos. Dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Todos los ríos comenzaron a tener, hermanos, sus aguas convertidas en sangre. Y cuando dice las fuentes, está hablando de los veneros que salen de la tierra. Todo eso, hermanos, de ahí, de donde sale el agua de la tierra, también se convirtió en sangre. Y dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Quiero que vea ese texto, hermanos. Dios nunca ha sido injusto. Dios no es injusto, jamás. Todo esto que está haciendo Dios es la justicia de Dios. Por eso el ángel exclama y le dice al Señor: justo eres tú, que eras y que eres, oh santo. Hermanos, es importante reconocer que todo lo que Dios hace, hermanos, todas las cosas que Dios permite son justas. Él lo hace justamente. Hay una escritura que Pablo escribió, se lo escribió a los Gálatas, y él les dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Esa es la justicia de Dios. La humanidad está recibiendo lo que se merecía, así que Dios está juzgándolos justamente. El versículo 6 dice: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen.
se lo merecen. Es lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Esta es la causa por qué Dios convirtió los mares en sangre, los ríos en sangre, las fuentes en sangre. Todo, hermanos, estaba convertido en sangre, simplemente obrando justicia, juzgando toda la sangre. Hermanos, desde la antigüedad el pueblo de Dios ha sido perseguido. Los hijos de Dios, los profetas, los apóstoles, hermanos, los predicadores, los santos a través de los siglos, hermanos, que han sido perseguidos y han sido muertos. Dice el Señor que la sangre de ellos va a tener que ser vengada. Así que Dios hará todo esto, hermanos, en justicia, haciéndole justicia a todos los que habían sido muertos, hermanos, en el pasado. El versículo 7 dice: y oía otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este otro ángel reconocía que lo que Dios estaba haciendo era justo, que era verdadero, que era lo que debería de hacer, lo que tenía que hacer. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios siempre obra justicia. Algunas veces nosotros podemos decir, y como lo usamos muy a menudo, el que ríe al último ríe mejor. A veces usamos esa frase, pero hermanos, es interesante saber que el hombre se ha burlado de Dios. El ser humano, hermanos, se han burlado de Dios, han negado a Dios y lo han perseguido. Han perseguido a sus santos, han matado a los profetas, han matado a los cristianos. Y aparentemente parece como que Dios se ha olvidado del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Pero va a llegar un día donde Dios vengará a todos los que han pasado por todo ese sufrimiento y la muerte que experimentaron solo por ser seguidores de Jesucristo. Así que es interesante, hermanos, notar cómo Dios traerá ese justo juicio sobre la tierra, agua convertida en sangre. Y el versículo 8 al 11, hermanos, vemos aquí también otro juicio que vendrá de parte de Dios: quemazón y oscuridad. Mira el versículo 8, hermano, lo que dice la santa palabra de Dios. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Noten eso, hermanos. Dios va a hacer que el sol aumente el calor para que queme a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Ve usted? Dios es justo, hermanos. Él obra justamente. Él está haciendo las cosas que debe de hacer en la humanidad. El hombre no se arrepiente. El hombre no, hermanos, no tiene ni siquiera, hermanos, un indicio de pedir perdón, de buscar a Dios, de clamar a Dios por misericordia. Por el contrario, dice aquí que ellos blasfemaron el nombre de Dios. Hermanos, esto es lo que está sucediendo actualmente con la humanidad. Y gracias a Dios, hermanos, porque Él en su misericordia nos dejó, hermanos, escrito en su palabra, en la Biblia, las cosas que iban a suceder para que la gente se arrepienta antes que llegue ese tiempo. Pero si usted se da cuenta, lo que acabamos de leer, hermanos, es interesante que estas personas que recibieron, hermanos, todo este castigo, todo este juicio de parte de Dios, se han quemado, están quemándose por el calor abrasador. Y estos, hermanos, en lugar de clamar a Dios, el que tiene la potestad, la autoridad, el poder de cambiar las cosas, dice que en lugar de ello, estos no se arrepintieron y blasfemaron el nombre de Dios. Es interesante esto, hermanos, cómo actúa la humanidad. El versículo 10 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Hermanos, en este texto estamos viendo cómo Dios no solamente está juzgando a la humanidad, a los hombres perversos que se habían alejado de Dios y habían blasfemado el nombre de Dios, sino que Dios mismo, hermanos, hará juicio sobre la bestia, quien los engañó. Él los tenía engañados, así que Él va a hacer juicio también sobre la bestia, como dice el versículo número 10. Así que es interesante que Dios toma control de todas estas cosas por medio de sus juicios.
Y luego el verso 11 dice, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos todavía el corazón perverso. Hay algo interesante en esto, me hace pensar el tiempo de Moisés ante el faraón. La Biblia dice que Dios mandó juicios a Egipto cuando Dios estaba hablando con Moisés para que sacara al pueblo de la esclavitud. Y el faraón, hermanos, dice la Biblia que siempre endurecía su corazón. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón para manifestar su gloria y su poder sobre él. Hermanos, si hay algo que nos ayuda a nosotros los seres humanos en este tiempo para que nuestro corazón se suavice, se ablande y clame por misericordia, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien nos habla de Cristo, es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado y nos hace, hermanos, porque nos redarguye de pecado y nos hace clamar por misericordia. Quiero que sepa que en el tiempo de la gran tribulación el Espíritu de Dios no está sobre la tierra. Así que si en este tiempo usted escucha el Evangelio y no se quiere convertir, después que el Espíritu Santo de Dios está ayudando a su espíritu para que usted se entregue a Jesucristo y no lo hace en los días de la gran tribulación, menos lo hará. Alguien me preguntó un día, por cierto, pastor, ¿habrá una segunda oportunidad para los gentiles en los tiempos de la gran tribulación? ¿Ellos también tendrán una oportunidad? Creo que la oportunidad de los gentiles se termina cuando Cristo venga por la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia se terminó el tiempo de la gracia. La gracia que se había extendido para todos los seres humanos, para toda la humanidad, ahí se terminó. Así que si hoy que es tan fácil, hoy que se puede con la ayuda del Espíritu Santo entregar nuestra vida a Dios, no lo quiere hacer, menos lo hará en los días de la gran tribulación. Aquí lo estamos viendo, hermanos, en estos versículos. Estos van a seguir blasfemando el nombre de Dios, no se van a arrepentir de sus obras, dice la Escritura. Así que es interesante notar todos estos detalles, hermanos. En los versículos 12 al 16 de este capítulo vemos aquí la reunión de los ejércitos. Esto es lo que dice la Biblia, y todo esto, hermanos, lo está haciendo como juicio de parte de Dios. El versículo 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Está hablando de China. Estos personajes entrarán en escena en aquel tiempo. Van a venir contra el pueblo de Israel. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Creo que es interesante esto, hermanos, porque todos los que mienten, todos los que hablan contra Dios, tienen espíritus diabólicos, de espíritus de demonios. Así que es interesante notar esto, hermanos, porque aquí la Escritura nos explica acerca de estos personajes, cómo de sus bocas saldrán esos espíritus inmundos en manera de ranas. Dice, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El verso 15 dice, y dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se le llama Armagedón. Es interesante en estos versículos, hermanos, cómo Dios está preparando esta gran batalla. Todos los ejércitos del mundo están ahí congregados, especialmente los ejércitos de los reyes que por toda la historia no han querido al pueblo de Israel. Ellos creen, hermanos, que Israel debería ser exterminado del mundo, del planeta. Y aquí Dios los va a juntar, y la Biblia nos habla acerca de esa gran batalla que se librará ahí. Y el único que saldrá vencedor es el Señor Jesucristo. Eso lo dice en otros capítulos más adelante, hermanos. Así que es interesante notar esto, hermano. Todo esto es para el juicio de Dios sobre la humanidad. Ahora quiero que vea, hermanos, los versículos 17 al 21. Aquí viene
entra el juicio de Dios en misterio. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo, hecho es, ya se ha terminado. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, como el peso de un talento. Y quiero que sepa, hermanos, que un talento pesaba aproximadamente unos 35 kilos. Estamos hablando de unas 70 libras aproximadamente, que es lo que pesaba, hermanos. Y usted puede imaginarse, hermanos, lo que estará sufriendo la humanidad en ese tiempo. Así que los hombres blasfemaron. Después de todos estos juicios que hicieron ellos, en lugar de arrepentirse, dice, los hombres blasfemaron de Dios, blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande, hermanos. Esto es algo interesante aquí. ¿Por qué razón, hermanos, Dios hace todo esto, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer? ¿Por qué Dios ahora emprende, hermanos, su ataque sobre el aire? El aire, hermanos, representa a lo que la Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, había que no solamente traer juicios sobre quienes se habían rebelado y habían sido engañados por el diablo, pero ahora había que llevar el juicio sobre la cabeza, sobre la mente malévola que ha hecho que la humanidad se corrompa. La humanidad, al hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero que el diablo desde un principio, hermanos, intervino desde Adán y Eva, tratando de llevar la humanidad por un camino equivocado. Vemos, hermanos, que los descendientes de Adán y Eva, Caín y Abel, hermanos, Caín mató a su hermano y luego Caín fundó una ciudad. Eran hombres malos, dice la escritura que la descendencia de Caín eran hombres perversos. Bueno, en fin, toda la humanidad desviada a causa del engaño del diablo, hermanos. Para eso vino Cristo, para enderezarnos, para llevarnos ahora sí por el camino del bien, el buen camino que es el Señor Jesucristo. En esta noche, hermanos, mirando a la luz de la palabra de Dios, lo que a grandes rasgos simplemente hemos leído básicamente. Hemos leído la Escritura, queriendo entender lo que Dios dice que va a suceder aquí en la tierra en los días de la gran tribulación. Va a haber grandes juicios, hermanos. Juicios, hermanos, que serán derramados sobre este planeta, sobre esta tierra. Sin embargo, hermanos, a partir de este punto, el Señor Jesucristo se enfrentará al sistema religioso en el capítulo número 17, hermanos. También se enfrentará al sistema político del capítulo 18 y a sus ejércitos en el capítulo 19. Y también se enfrentará a sí mismo a la misma serpiente antigua, el capítulo 20, hermanos. Esto es lo que hará el Señor Jesucristo. Por esa razón, en esta noche queremos nada más tomar este tiempo, hermanos, para hablar y hacer mención de estos acontecimientos que a grandes rasgos, sencillamente, como lo hemos expuesto en esta noche, hermanos, el Señor nos está previniendo. Él está previniendo a la humanidad que tengamos a bien entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, hermanos, a la perdición, y muchos andan por esa puerta, por ese camino. Porque, hermanos, la puerta estrecha, la puerta que lleva a la vida, es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio. Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvos y escapar primeramente del infierno. Y segundo, hermanos, para que aquellos que estén vivos para el día después, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, no tengan que pasar por todo esto. En otros pasajes de la Escritura que no alcanzamos a leer esta noche, la Biblia dice, hermanos, que los hombres desearán la muerte y no se podrán morir.
Pedirán que las piedras caigan sobre ellos y la muerte huirá de ellos. Será tanto el dolor, tanto el sufrimiento, hermanos. Y Dios, a través de los siglos, ha intentado alertarnos, dándonos su palabra, enseñándonos estas cosas que hemos visto esta noche, con tal de que no lleguemos a tal situación. Si usted es salvo por la gracia de Dios, alabe a Dios esta noche y dele gracias a Dios por la salvación de su alma. Pero si usted no es salvo, este es el día de salvación. Hoy es el día que usted debe de clamar y pedir perdón al Señor para que usted no tenga que pasar por esto. Tenemos un mundo, hermanos, que está echado a perder, y cada vez este mundo se está corrompiendo cada vez más. Y cuando esto comience a acontecer, no será otra cosa más que el juicio de Dios que vendrá por la incredulidad de los seres humanos. Así que en esta noche, hermanos, clamemos a nuestro Dios, busquemos a nuestro Dios en oración. Clamemos a nuestro Dios, hermanos, que Dios nos dé la gracia y el poder de su Santo Espíritu para seguir predicando este glorioso evangelio que puede hacer salvas a las personas para que no tengan que ir al infierno y no tengan que pasar por el tormento del juicio de Dios en la gran tribulación. Así que hagamos una oración esta noche, hermanos. Busquemos la gracia de Dios, el poder de Dios, para poder continuar predicando el evangelio glorioso de Cristo, simple y sencillo, como Dios nos lo ha dejado en su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder acercarnos a tu palabra esta noche, leyendo todos estos pasajes que leímos. Entendemos, Señor, que tu palabra es muy extensa y hay mucha información. A simples, largos rasgos hemos entendido, Señor, que la tribulación que este mundo experimentará será algo tenebroso, algo, Señor, por lo cual no quisiéramos pasar. Y gracias, Señor, por librarnos de toda esa condenación, de todo ese infierno, de todos esos juicios que estarán sobre la tierra. Gracias por darnos la vida eterna a nosotros que hoy en día podemos decir que somos salvos. Te pido por aquellos que no son salvos, Señor, ten misericordia, que abran los ojos, que hoy en día escuchen al Espíritu de Dios hablando, porque va a venir un tiempo donde el Espíritu de Dios será quitado y ya no habrá quien le ayude a entregar su vida a Jesucristo. Mi Dios, gracias por esta noche. Ayúdanos, Padre, también a seguir predicando el evangelio, seguir compartiendo con quienes no son salvos, que haya un corazón de verdad en el pueblo de Dios, en cada uno de nosotros como tus hijos, un corazón por las almas. Que nos importe, Señor, la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Señor, que estemos realmente, Señor, con un corazón por ellos. Padre, gracias por esta noche. Ayúdanos a continuar adelante, Señor. Tu venida está cerca y todos estos acontecimientos que nosotros leímos aquí, sencillamente, Señor, comenzarán a ser una realidad después de tu venida. Gracias por todo. Ayúdanos a seguir adelante fielmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.